buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, su programa vespertino, donde aquí le informamos de las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional y vamos a hablar de todo, pero en el día de hoy, además de lo que le vamos a decir ahora mismo del informe del tiempo, porque la gente está en la expectativa, pero ven acá, ¿y esta temperatura qué fue? Cambió todo. Bueno, pues mire, dice la Oficina Nacional de Meteorología que en el día de hoy, miércoles 15 de agosto del año 2018, hay un panorama meteorológico sobre el país que está caracterizado por la incidencia de una vaguada en los niveles superiores de la troposfera al noreste del país, en adición al arrastre de humedad del viento del este-sureste, y ambos factores continuarán generando nublados y produciendo aguaceros con aisladas tronadas y ocasionales ráfagas de viento con menor intensidad y frecuencia que en los días anteriores, pero serán intensos en Santiago Rodríguez, en La Vega, en Monseñor Noel, en Bonao, en Espaillat, en Moca, en Sánchez Ramírez, en Cotuí, Monteplata, en El Ceibo, San Cristóbal, allí mismo y especialmente en Villa Altagracia, San José de Ocoa, Azua, Independencia ya en Jimaní y el Gran Santo Domingo. Mañana va a predominar todavía la nubosidad dispersa en horas matutinas. Sin embargo, durante la tarde, debido a la humedad aportada por el viento del este-sureste, permanecerá la vaguada de los niveles superiores de la troposfera. Estamos diciendo, sin embargo, oigan esto, que las temperaturas seguirán calurosas independientemente de todo eso. Calurosas, especialmente durante el día y debido al viento cálido del este-sureste y la época del año. Estamos hablando de temperaturas que oscilan entre los 33 y 31 grados Celsius, más 5 de sensación térmica, estamos hablando de 38 grados Celsius. Mucho calor va a seguir experimentándose, por lo que la Oficina Nacional de Meteorología sigue recomendando vestir ropas ligeras, ingerir suficientes líquidos y no exponerse a el sol en periodos prolongados, especialmente cuando hay mucha radiación de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Queríamos dar esta información antes de, previamente, informarles sobre un reportaje que tenemos allí. Usted sabe que uno de los temas que hemos discutido aquí en 360 grados ha sido el tema de la ley de partidos, los partidos políticos, la democracia. Nosotros fuimos donde el periodista Orlando Gil, politólogo, escribe todos los días en el periódico Listín Diario, en una columna que se llama Orlando Dice, que ¿quién más para nosotros orientarnos con relación a este tema? Y entonces le tenemos este reportaje en el día de hoy sobre la política, los partidos políticos y la ley de partidos. Vamos a verlo. País se han dado visos de que existe una gran estrategia política escenificada en los esquemas de las organizaciones políticas nacionales y especialmente en el partido oficialista, Partido de la Liberación Dominicana. En el espectro de la vida política nacional figuran los principales partidos políticos desde hace más de 5 décadas y aún se mantienen pululando en el escenario. Los principales partidos políticos formados desde el año 1939, como es el caso del Partido Revolucionario Dominicano, en 1966, como es el caso del Partido Reformista y luego Social Cristiano, y el Partido de la Liberación Dominicana desde el año 1973. Otros partidos políticos denominados minoritarios también surgen en el panorama político, no con más incidencia que las que se necesitan en las elecciones nacionales, pero que también se mantienen en el referido panorama. Desde hace aproximadamente 18 años, la ley de partidos políticos, que establecería legalmente el comportamiento de las organizaciones políticas supuestamente con reglas claras, fue escenario de las pugnas internas dentro de los mismos partidos y en el que se midieron las fuerzas de liderazgo
en el PLD, partido gobernante. El pulso entre el presidente Danilo Medina y el presidente del PLD, Leonel Fernández, fueron claras y evidentes ante la opinión pública nacional, ya que no fue una ni dos veces que ambos manifestaron sus posiciones encontradas en cuanto al artículo que establecen las primarias abiertas o cerradas. Para reconocimiento mayor del tema político, entrevistamos a Orlando Gil, analista político, autor de la columna en el periódico Listín Diario. Orlando dice: en el comité político Danilo Medina tiene mayoría y todos los problemas para la reunión se da porque Leonel Fernández, como es minoría, no quiere que ese organismo se reúna porque sabe que lo que él plantee lo va a perder. En el PLD los asuntos se trataban y se le daba vuelta hasta que todo el mundo se convencía y hacían no un consenso, no hacían una unanimidad. Pero a partir de lo de Metro Country Club, donde ahí aprobaron la reelección, el comité político, Leonel sabe que si se pone con cosas lo avasallan, porque tienen mayoría. Eso lo admite todo el mundo, incluyendo los propios involucrados en el asunto. Porque también ocurre lo mismo en el Comité Central. Se le buscó un bajadero, como se dice en el argot político nacional. Sin embargo, esa solución no fue tan salomónica como se esperaba, ya que la cúpula de los partidos, que no las bases, decidirán el método a establecer las elecciones de las principales organizaciones políticas de la nación. La ley de partidos, la que se ha aprobado, se debe al PRM. Al mantenerse este tranque de cerrada y abierta, que resulta que eso no era el problema, uno lo vio que eso no era el problema, es una forma de retrasar o de no aprobar la ley. Bueno, entonces se ocurrieron dos hechos. Uno fue que el presidente de la República mandó una carta diciendo que él seguía creyendo en padrón de la Junta, seguía creyendo en abierta, seguía creyendo en que la Junta fuera la que manejara el asunto. Pero que si eso no se podía, como no se había podido, entonces él entendía que debía buscarse otra vuelta, otra salida, otra solución. Esa carta la mandó Danilo Medina, esa carta la consideró oportuna y apropiada Leonel Fernández, pero siguieron dando vueltas en las comisiones y nada, hasta que el PRM decidió flexibilizar y dijo: nosotros tenemos como modalidad la cerrada, la simultánea y con la Junta, pero para que se resuelva el problema, entonces nosotros estamos dispuestos a renunciar a nosotros y entonces discutir lo otro. Si se parte de la premisa de que el presidente Medina cuenta con el dominio de la cúpula partidaria, no solo de su partido, sino también de los demás partidos del sistema, no hay que ser un científico para determinar que el mandatario cuenta con el poder político necesario para que prevalezcan sus intereses, incluso reeleccionistas. Porque la ley está aprobada por el PRM, todos los diputados del PRM, por el PRD, todos los diputados del PRD, por los reformistas, todos los diputados reformistas, y por los diputados PLDistas que siguen a Danilo, que son mayoría en el bloque. Entonces, los que no estuvieron en la ley, aprobando la ley, fueron 16 diputados que responden a Leonel Fernández. Por lo tanto, se debe la ley más a PRM, PRD y PRCC que al PLD, que tiene todavía su divergencia. Danilo no podía él solo en la Cámara de Diputados, él podía solo en el Senado, porque los senadores del PLD son en su mayoría de él. Creo que solamente 6 no son de Leonel Fernández. Así que se debe eso al PRM. O sea, la oposición fue, aunque concertado, ¿no? Concertado. Así que eso no es verdad que Danilo ganó.
La premisa parte precisamente en el entendido de que el mismo día que fue aprobada la ley de partidos en la Cámara de Diputados, el flamante ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, emitió unas declaraciones a favor de una reforma constitucional que permita que el presidente Medina pueda ir a una segunda reelección presidencial y un tercer periodo consecutivo. Esto retrotrae el tema. Si se puede imponer una ley de partidos a la imagen y semejanza del gobernante de la República, de la misma manera se podrá imponer una reelección presidencial, y máxime si los principales partidos del sistema, que se supone pueden hacer oposición política, están a favor de las intenciones del mandatario, como efectivamente quedó demostrado. Aunque esto ha sido negado por el ministro administrativo de la presidencia, quien dijo que el presidente Medina no está en eso. Quienes sacan la Constitución siempre es el sector de Leonel Fernández, porque la gente va olvidando y no se recuerda que a consecuencia de lo de Metro, como avasallaron a Leonel Fernández, como una forma de equilibrar, hicieron una especie entonces de segundo trato, de segundo acuerdo. Y ese acuerdo tenía 15 puntos. De esos 15 puntos, el Tribunal Superior Electoral tumbó uno. Entonces eso era ilegal lo que estaban planteando. Pero la gente de Leonel se mantuvo insistiendo en otro punto, que era una reforma constitucional para blindar la Constitución, para que no hubiera manera de que Danilo Medina pudiera presentarse, blindar la Constitución. Pero eso ahora dicen que eso era hace 2 años, que ya no. Pero quien siempre saca la Constitución es el sector de Leonel Fernández. La ley decían que eso no podía ser, porque era inconstitucional, porque violaba el principio del derecho a la libre asociación. Además de la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial en el Congreso Nacional, el tema será trasladado precisamente al Tribunal Constitucional. Solo falta que a través de las mayorías impuestas en el Congreso Nacional se sume también la escogencia de los integrantes de las altas cortes, como el Tribunal Constitucional mismo y la Suprema Corte de Justicia. Si esta ley viola la Constitución y la llevan al Tribunal Constitucional, entonces, y tienen ganancia de causa, ¿qué tú crees que puede pasar? Dentro de esta guerra, que a veces es una guerra un poco irracional, o que entonces vamos entonces, si la aprueba la Constitución, vamos a resolver con la Constitución. Y aquí eso no es problema, porque la han cambiado tantas veces que una más no cambia nada. En el 15, ¿por qué fue ese cambio en el 15? Fueron 1 o 2 puntos que cambiaron en el 15. Después el resto siguió igual. Tú no sabes si la Constitución de ahora es la del 10 o la del 15. Pero es la del 10 solamente con la modalidad de la reelección. O sea que Danilo Medina puede pensar y creer y querer lo que él quiera, pero quienes ponen sobre el tapete la Constitución es el sector de Leonel Fernández, que dice que entonces si Danilo hiciera, no es que ha hecho, no, es si hiciera tal cosa, violaría la Constitución. Ya en la Cámara de Diputados, luego de aprobada la ley de partidos, se escenificó otra batalla en la escogencia del vocero del PLD, Gustavo Sánchez, quien repite como tal, y lo que causó protestas, principalmente por Orlando Espinosa, diputado PLDista por la provincia de San Cristóbal. Pero el presidente Leonel Fernández, que presentaba su programa de gobierno PLD 2044 en San Pedro de Macorís, aparece en un video que se ha convertido viral en las redes sociales, bailando el merengue de Luis Díaz, el guardia del Arsenal. Le preguntamos a Orlando Gil que cómo interpretaba esa actitud de Fernández, y esto fue lo que nos dijo. Él bailó. Yo le pregunté a una gente, me dice, no, eso es para que vean que él sabe bailar, pero nadie ha dicho que no sabe bailar. ¿Tú estás viendo? ¿Con quién bailó él? O con un asistente. Y bailó el guardia del Arsenal, y lo bailó muy bien. Bueno, pues entonces tenemos un político, un líder que sabe bailar.
Pero ya hemos visto otros líderes bailando. Yo he visto a Danilo Medina bailando con la hija en una boda. Yo he visto a Hipólito Mejía bailando hasta con la presentadora de un programa de Univisión. O sea que todos bailan. Todos bailan. Eso es lo que usted interpreta. Sí, yo nunca vi a Balaguer bailando. ¿Tú lo viste bailando a Balaguer? No. De acuerdo a todo lo descrito sobre el panorama político nacional, quisiéramos saber cuáles son las expectativas, si en verdad se puede decir. En el país se han dado visos de que existen... Con el referido trabajo que hemos presentado con relación a la ley de partidos, los partidos políticos y la democracia en la República Dominicana, hay aspectos que todavía en el día de hoy están saliendo a la luz pública. Por ejemplo, la portada hoy del periódico El Nacional se refiere al cónsul de Haití, que es cónsul dominicano en Anse-Pitre, en Haití, y es aspirante a senador por Elías Piña. Se trata de Andrés Bocio Fortuna. Ustedes ya conocen sobre Bocio Fortuna. Bocio Fortuna es aquel que ha sido cuestionado porque en una ocasión fue apresado, sometido a la justicia por un asunto que tiene que ver con tráfico de haitianos. Oiga bien, pero este ha negado esa acusación y es actualmente el cónsul de Anse-Pitre en Haití. Usted sabe una cosa, él tiene un movimiento reeleccionista de Danilo Medina. Hablando en el trabajo que estamos viendo ahora mismo sobre la reelección de Danilo Medina. Y este es el primer movimiento que enarbola la reelección del presidente Danilo Medina, y esto está siendo creado en Comendador, específicamente en Elías Piña, y es auspiciado precisamente por Bocio Fortuna. Hay que decir que fue nombrado el pasado 19 de febrero, en este mismo año, que provocó muchísimas alaracas porque había sido despedido de un cargo similar en el año 2007 y en el 2014 por vínculos con supuestamente tráfico de personas, como le habíamos hablado. El movimiento fue lanzado en un acto, oigan esto, en un acto fue lanzado el movimiento de reelección de Danilo Medina, organizado por el ex dirigente del Partido Reformista Social Cristiano en Elías Piña, Domingo Quesada. Hay que decir que Domingo Quesada fue regidor en Elías Piña en 3 ocasiones. ¿Por qué la reelección? Las organizaciones de la actividad afirmaron que la población de Elías Piña se siente altamente satisfecha con el estilo de gobierno del presidente Danilo Medina. Ya ustedes ven que no es tan superfluo como lo decía Orlando Gil. Aquí cualquier cosa puede pasar. ¿Reformar la Constitución? Eso no es ningún problema. Reformar la Constitución aquí en este país. Y con referencia a la ley de partidos, también hay otra información que es la que en la ley de partidos solamente, nosotros lo decíamos antes de ser aprobada, hemos dicho que aquí solamente se habla de primarias abiertas o cerradas, pero hay muchas cosas dentro de la ley de partidos que no se ha discutido. El asunto este del financiamiento de los partidos, aquí no se ha hablado de eso. En la ley de partidos está instituido. Ahora, ¿cómo está? Bueno, a los partidos políticos no les interesa que se discuta eso. Pero también hay una situación con los partidos políticos
en el que estos deben cambiar sus estatutos. Cualquier parecido con la realidad del PLD es pura coincidencia. Si los estatutos del PLD dicen que no debe haber, que debe haber unas primarias cerradas con el padrón de su partido, y ese era el alegato del sector de Leonel Fernández con relación a esta ley de partidos de primarias abiertas y cerradas, lo más fácil es cambiar esos estatutos ahora porque la ley se los manda. La ley se los manda. Lo dice la ley de partidos actual, ya promulgada por el Poder Ejecutivo. La ley 3318. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hay otro caso que tiene que ver también con el caso que nos ocupa, son las declaraciones en el día de hoy de Francisco Domínguez Brito, que dice que en el PLD debe haber una reingeniería, que debe haber paso para los jóvenes a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. En fin, todo está enfilando hacia lo que todos nosotros sabemos. Reelección presidencial y clasificación del Partido de la Liberación Dominicana con fines de impedir literalmente el paso de Leonel Fernández como candidato presidencial. Eso es lo que yo veo, ¿eh? Yo no veo otra cosa. No veo otra cosa. Hay otras informaciones, y nosotros aquí tocamos el tema la semana pasada, sobre la jueza Patricia Padilla. En esa ocasión hablamos de Patricia Padilla, de que había sido supuestamente ordenado por el Consejo del Poder Judicial la suspensión de la jueza Patricia Padilla, porque ella en un juicio había declarado definitivamente la acusación inherente y descargó a 2 acusados de narcotráfico, acusados de traficar con 500 kilos de cocaína. El que escucha la información de inmediato dice que soltó 2 acusados del tráfico de 500 kilos de cocaína. Eso es cuestionable, ¿eh? Inmediatamente. Yo inmediatamente me dicen una información que esa jueza lo hizo eso. Bueno. Pero posteriormente salió a la luz pública otra información del mismo hecho. Primero, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia públicamente dijo, yo no puedo hablar de eso porque eso le corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia y yo no he ordenado al presidente de la Suprema Corte de Justicia que hable y el presidente de la Suprema Corte de Justicia soy yo. Una charlatanería de Mariano Germán Mejía, que yo consideré, porque ¿qué es esto? Usted es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por Dios. Esa respuesta no es la verdad, puntuable. Y resulta ser que eso fue en horas de la mañana, en horas de la tarde, nos enteramos de que el juez José Alejandro Vargas había ordenado a la jueza subir a estrado, porque esa notificación de su suspensión no había llegado a ninguna parte. Y se supone que debió llegar a donde el presidente de los tribunales de atención permanente, que es José Alejandro Vargas. Y dijo, no, suba a estrado, que usted no está suspendida. Por lo menos a mí no me ha llegado ninguna notificación, a ella tampoco. Ya le llegó la notificación. Pero ayer estaba en estrado todavía Patricia Padilla. Le llegó ayer mismo la notificación y la suspendieron.
Ahora, ante la versión de Patricia Padilla, o por lo menos no ella hablando, lo que ha salido ante la luz pública y la opinión pública de los periodistas que cubren justicia, resulta que como el Ministerio Público había abandonado el tribunal, pues entonces la jueza emitió una sentencia liberatoria. Pero si no hay acusadores, ¿de qué vamos a acusar a esta persona si no tenemos al acusador, que es el Ministerio Público? Pero entonces ahora el Ministerio Público, a través del señor Moisés Cordones Rodríguez, que es el procurador de la Corte de Apelación, dice que previo a ese juicio, el Ministerio Público había presentado una recusación contra la jueza Patricia Padilla para que ésta no conociera el caso. Y que la jueza no hizo caso a esa recusación y continuó conociendo el juicio, el caso. Por lo que es por eso que dice Cordones Rodríguez que los representantes del Ministerio Público abandonaron la audiencia. Bueno, esto ahora está en investigación, está en el Consejo del Poder Judicial y nosotros quisiéramos que esto llegara a la verdad y que no se cometa una injusticia contra un juez. Porque la preocupación nuestra es la siguiente: si seguimos haciendo caso a todos los cuestionamientos que salen en los medios de comunicación, a la decisión de un juez, y la decisión de un juez dependa de esos cuestionamientos en los medios de prensa, no vamos a tener jueces independientes y no vamos a tener jueces probos en la justicia dominicana, que bastante cuestionada está. Entonces, no puede haber tribunales paralelos, los medios de comunicación y los tribunales de justicia. No puede ser, definitivamente. Tenemos que hacer una pausa ahora, ¿verdad? Nos vamos a la pausa. Después de la pausa, creo que nos da tiempo a poner el reportaje. Venimos con otro reportaje, pero muy cortico, sobre el Sistema de Información Nacional impuesto por la Defensa Civil. Después de la pausa comercial. Bueno, simplemente darles las gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros aquí en 360 grados. Decirles que mañana es Día de la Restauración de la República, día en el que se inicia el grito de Capotillo en el año 1863 y que le da comienzo a una segunda República Dominicana. A partir del año 1865, en el que el ejército dominicano, ya nosotros como dominicanos, como República Dominicana, nos liberamos ciertamente de otra vez una independencia de los españoles. Celebremos esa fecha patria. Hasta el lunes, si Dios quiere.